Hoy es jueves, es 30 de abril del año 2020 y el objetivo de los próximos minutos es que abordemos un poco de lo que es la gestión de la comunicación para sitios de redes sociales. Hay ya un grupo importante de personas conectados, vamos a premiar la puntualidad de quienes hoy están acá. Y la metodología que vamos a adoptar, pues ustedes van a mantener sus micrófonos silenciados. Yo voy a ser lo más didáctico posible, lo más puntual posible para tratar de que sea una conferencia muy amena. Y cuando haya alguna pregunta, ustedes por el chat, por favor la avisan. Tenemos un monitor que nos va a estar avisando en qué momento hay una pregunta y con mucho gusto hacemos una pausa en cualquier momento de la conferencia para resolver cualquier duda, inquietud, aclaración o si el tema no quedó muy claro, pues devolvernos un poco. E incluso si alguien quiere hacer un aporte relacionado con el tema, pues lo vamos a hacer. Mi nombre es Giner Bravo Astaiza, soy comunicador social de la UNAD, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Soy administrador de empresas de la Universidad del Cauca. Tengo un magíster en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública SAP. Varios estudios de orden internacional. Recientemente estuve en una capacitación en Cuba, que hace parte de lo que significa la investigación, parte de la investigación de la cual hoy vamos a abordar. Y para la Fundación Universitaria de Popayán, pues oriento las cátedras de periodismo, de comunicación y actualmente de radio con varios chicos. La conferencia se denomina Gestión de la Comunicación en sitios de redes sociales y se basa básicamente en la experiencia que se tuvo en el Instituto Internacional de Periodismo José Martín. Esa es una institución creada en Cuba, creada por el gobierno cubano, tiene cerca de 30 años de su creación y básicamente lo que está orientada es a la formación eh, extra universidad de las personas en Cuba relacionadas con el mundo del periodismo, es decir, los periodistas de Cuba tienen la posibilidad de capacitarse allí y personas de todo el mundo también pueden capacitarse en esa institución. Cuba pues actualmente enfrenta, al igual que todos los países del mundo, un problema relacionado con el coronavirus. Al igual que nosotros, están en cuarentena. Quiero contarles que tuve la suerte de regresar a Colombia un día antes que cerraran el aeropuerto de Panamá y tuve la suerte de regresar a Colombia 3 días antes de que declararan el cierre de los aeropuertos en Colombia y el cierre de los aeropuertos internacionales en Cuba. De lo contrario, esta conferencia no se había podido realizar porque estaría en la isla, una isla donde la conectividad es muy limitada, el internet es bastante costoso, cuesta alrededor de €1 la hora, se conecta uno por una tarjeta y pues si usted quiere chatear o hacer lo que sea en una hora, pues tiene la posibilidad de hacerlo con el valor de €1, es decir, casi 4.000 pesos por hora le cuesta la internet. No hay planes de internet allá, la conexión es muy limitada y los accesos públicos de internet no existen como acá, ni la SIM card, los planes de celular son demasiado costosos y solo instituciones de universidades y sus laboratorios pues tienen internet de manera permanente, pero no es para manejo público. Los docentes de las universidades en Cuba pues han logrado hacer unas investigaciones maravillosas en temas que tienen que ver con lo que significa el mundo del periodismo y de otras temáticas. Y un punto central de esta conferencia es que quiero que quede acá. Lamentablemente por el tema de la coyuntura no lo he podido socializar con la universidad, pero el Instituto de Periodismo José Martín ha abierto la posibilidad a la Fundación Universitaria de Popayán para que docentes, para que estudiantes, no solamente del programa de comunicación social, sino de otros programas, puedan ir a hacer capacitaciones en Cuba con muy bajo costo. Realmente el costo es el valor del pasaje, el estipendio por formalismos que tienen que ver con hospedaje, la alimentación la cubren ellos y se puede uno hacer una capacitación
bastante amplia en temas muy, muy grandes, no solamente del mundo de la comunicación. Antes del curso de periodismo que tuvo que ver con la gestión de la comunicación y el lenguaje de los medios de comunicación, hubo un grupo de personas de Argentina que fueron a hacer una capacitación en ese instituto sobre arquitectura de patrimonio. Entonces, pues ya más adelante tendré la oportunidad de conversar con Laura y de trasladarles a ustedes y a la universidad pues todas las potencialidades que tenemos para poder hacer capacitaciones futuras cuando todo esto cambie y podamos volver a volar e interactuar, podamos volver a estar con Cuba. Egresados, Natalia, pueden ir. Claro que sí. O sea, es decir, con el Instituto de Periodismo José Martí, a pesar de que el nombre está vinculado solamente a periodismo, se pueda tener un universo muy grande siempre y cuando tenga un respaldo de la universidad. Es más, me dijeron que no había necesidad, si nosotros no lo requeríamos para facilitar las cosas, de formalizar un convenio de intercambio ni siquiera. Simplemente es con el respaldo de la universidad, se envía a Cuba la información de las necesidades en capacitación en distintos temas, del número de personas que podrían ir, y ellos gestionan con las universidades cubanas esa capacitación que se daría a través del Instituto de Periodismo José Martí, o en su defecto nos canalizarían con otro instituto bajo las mismas reglas. Entonces, estudiantes, egresados, administrativos y docentes tienen la posibilidad de ir a formarse allá. Yo estuve 2 semanas en todo lo que significa el tema de comunicación. Realmente lo único que se paga es el pasaje y una tasa cercana a los 700.000 pesos por las 2 semanas, en donde te cubre la alimentación y el hospedaje, una alimentación obviamente al estilo cubano, muy sencilla, pero, pero ellos están ubicados pues en la mejor zona de Cuba, una zona que se llama Vedado, y pues tienen la posibilidad de tener clase entre las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde. Allá es una hora de verano, es decir, es una hora más, y, o sea, están una hora retrasados para aprovechar más al día, y después de las 4, pues la mayoría de nosotros tenemos la posibilidad de ir a hacer turismo a Cuba, es decir, de ir a la zona antigua, de ir a la zona histórica. Bueno, allá hay muchísimas cosas por explorar y muchísimas cosas por ver. Y además que como es una isla que se ha estancado en muchas cosas en el tiempo, pues es demasiado eh, apasionante ir a conocer muchos aspectos de lo que realmente significa Cuba. Lo único, y es el tema para cerrar esta parte, sino y voy a pedir si hay preguntas sobre el tema, lo único es que en todas las capacitaciones pues se somete, y bueno, hay que decirlo así, bueno, no sé si la palabra suene muy brusca, pero hay que someterse a un proceso de conocimiento de lo que significa toda la lucha comunista de Cuba. Es decir, el 30% de todas las capacitaciones te muestran a Cuba, la lucha de su pueblo y de su gran enemigo, como lo de los Estados Unidos. Es más, gran parte de las conferencias que se desarrollaron tuvieron relación con ese tema, con el tema relacionado con el tema de los Estados Unidos. Vamos a entrar ya de lleno a la conferencia, pero si alguien tiene alguna pregunta relacionada con Cuba o el intercambio de Cuba, pues la podemos resolver a continuación. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay preguntas relacionadas con Cuba, vamos a arrancar directamente con lo que nos atañe, que es el proceso de conferencia. Vamos a hablar del Internet. Sí, sí. Perfecto. Víctor Pardo nos dice que tiene una pregunta. Escuchemos a Víctor. Sí, ya hay planes. Ya hay planes, Víctor. Pregunta si con la nueva constitución política, si no hay Internet en hogares. En hogares no. Hay planes de Internet, pero son muy costosos. Es decir, es absurdamente costoso. Te voy a explicar. En Cuba, si tú quieres tener un plan de Internet,
debes pagar 40 CUC. CUC es la moneda internacional que hay allá, es la moneda que utilizan los turistas que llegamos allá, pagamos en CUC y la moneda local es el peso cubano. Hay que pagar 40 CUC. ¿Cuánto vale el CUC? Es el equivalente a un euro, perdón. Es decir, si tú quieres un plan, te vale el derecho al plan 40 euros, solamente el derecho al plan. Y te arrendan la SIM card. La SIM card no es tuya como pasa en Colombia. Te vale 40 euros el derecho al plan. Y aparte de eso, tienes que hacerle recargas. Tienes que hacerle recargas que salen más favorables que la de un CUC por una hora, pero que más o menos es un promedio similar. Es decir, tú tendrías que recargar más o menos unos 10 euros para tener aproximadamente entre una semana y 15 días de celular y no es ilimitado, como ocurre acá, que tú pagas un plan por pequeño y puedes conectarte a Facebook o a Twitter, no es ilimitado. El problema es que el ingreso del cubano no es tan alto, entonces tú no ves a la gran cantidad de personas utilizando celular. Casi que los que utilizan celular son las personas que tienen, en teoría, ingresos más altos, pero los ingresos allá son prácticamente similares. Es decir, un profesor con doctorado puede estar ganando lo mismo que pudiese estar ganando un vigilante de un edificio que lleve ya unos 10 años laborando. Es decir, como es un comunismo, es un factor de comunismo, los salarios allá no son tan diferenciales como ocurre en Colombia. Es decir, los profesores allá se la pasan la vida estudiando y eso no les significa mayores ingresos. Por eso hay una fuga de conocimientos y muchos de los profesores han emigrado hacia otros territorios cuando ya tienen ese grado de libertad y hay algunos que se han venido a insertar en universidades colombianas. Víctor, ¿alguna otra pregunta? No, el intercambio, Valentina, no es por un semestre. El intercambio es por 15 días, es decir, no es un proceso de intercambio como el que hemos visto hasta el momento protocolarizado con la Fundación Universitaria de Popayán, en donde alguien va a adelantar un semestre con la universidad. Es decir, esto es son como una especie de cursos de extensión en donde se abordan temas particulares y durante 15 días se va a desarrollar esa capacitación y haz de cuenta un diplomado. Lo que vas a tener es un diplomado internacional, obviamente con sello de la Cancillería cubana, que después puede ser homologado, aunque pues, la verdad la homologación en diplomados en Colombia no te da un desequilibrio a la hora de una hoja de vida o de un concurso, pero sí te cualifica a nivel profesional. Entonces no es a nivel de intercambio, no es ir a vivir un semestre a Cuba, sino ir a vivir una experiencia de entre 15 a 20 días, es más o menos el protocolo que se desarrolla allí, de 15 a 20 días. Bueno, muy bien. Listo, vamos a continuar y al final vamos a resolver otras dudas relacionadas con Cuba. Esto era simplemente una pequeña introducción. Vamos a hablar un poco de Internet, de la gestión de la comunicación de Internet. Tenemos en pantalla dos portadas, una de agosto de 2006 de The Economist y una de diciembre de 2006 de Time. The Economist se preguntaba en 2006, hace 14 años, quién mató el periódico o el papel periódico. Y Time, para la misma época, decía tú, y se refería al computador, no necesariamente el Mac, que allí está resuelto. Bueno, en Estados Unidos hay una presencia muy grande de Mac, sino que ya desde 2006 se hablaba de la convergencia, es decir, de la muerte del papel y de la necesidad de trasladarnos a un tema de conectividad. Conectividad que hoy lo entendemos más con la coyuntura que estamos como consecuencia de las decisiones que se han tomado por el aislamiento general obligatorio, la necesidad de una comunicación más grande a través de procesos de Internet. Y un poco de dónde venimos y para dónde vamos, qué es lo que busca esta conferencia. Lo que hoy vamos a tratar de hacer es hacer un pequeño estudio de dónde venimos desde el Internet y para dónde vamos después de este proceso del coronavirus y en qué estamos. Recordemos la web, bueno, la web 1.0 fue la primera web que se creó, páginas estáticas que las creaba una empresa y colocaba una información, el usuario ingresaba a esa página y solamente podía ver
podía ver esa información. Luego, más o menos en el año 2004, apareció la denominada Web 2.0, donde los usuarios fueron el valor y se adoptaron para los términos de la web temáticas del prosumidor o el co-creador, es decir, personas que eran capaces de consumir, pero a la vez de crear, y se convirtió en una web que hoy llamamos de manera interactiva. Eso fue lo que se denominó en su momento la web 2.0. Un par de años más tarde vino la web semántica, que como ustedes pues ven en la pantalla, es la tercera generación de la web y que integró diversos conjuntos de datos para obtener nuevas corrientes de información. En pocas palabras, ¿qué buscó la web semántica? Era tratar, era ya la era de los buscadores, Google ya estaba dominando el mercado, aparecía Altavista, Yahoo como grandes buscadores en el mundo, y era tratar de dominar el pensamiento humano versus los buscadores a nivel global, es decir, que el buscador comprendiera lo que el humano necesitaba sin utilizar tanta palabra clave, porque antes la búsqueda era demasiado con palabras claves, lo que hoy conocemos con los hashtags, pero era tratar de que el buscador fuera más intuitivo a la hora de entregarle al usuario la información que estaba él buscando. Y eso pues ha venido interactuando desde hace mucho tiempo y apareció lo que se llama la web profunda, que es la cantidad de datos que están ocultos, pero que a través de herramientas como Google, por ejemplo, pues te permite buscar. Es que hoy cuando hacemos una búsqueda te aparecen 1 millón de datos y con las herramientas de datos, pues tú puedes perfilar esa búsqueda si quieres un documento en PDF o en PowerPoint, o si lo quieres en un año determinado, con una extensión determinada o en un lugar determinado, y a eso le apuntó la web semántica. Hoy estamos en una cuarta fase, es más, ya estamos terminando la cuarta fase de la web inteligente, ya viene la web de algoritmos, pero hoy estamos terminando la web inteligente, que básicamente es la comprensión del lenguaje natural con el lenguaje de las tecnologías. Y hoy lo tenemos mucho y lo vamos a ver un poco más adelante en un estudio, y era que los buscadores pudieran reaccionar a la voz humana. Y hoy lo vemos, hoy podemos escribir con la voz, hacer búsquedas con voz. Muchas plataformas, Google pues adoptó su búsqueda en Google, que la tenemos en los celulares Android. Mac con su Siri ha ido muy avanzado en este protocolo, aunque Siri tiene una desventaja y es que todo está ligado a los productos Mac, no amplía un horizonte más global y Google sí permite hacer una búsqueda más general desde dispositivos Android y vienen los nuevos sistemas de tecnología que utilizan los chinos que iban a ser presentados en la 5G este año y que por tema de coronavirus finalmente no fueron presentados. Recordemos que una de las especulaciones que se hizo cuando inició el protocolo de coronavirus es que el coronavirus había sido enviado por los Estados Unidos a China con el propósito de bloquear su economía y evitar que en Europa se fuera a presentar la nueva tecnología 5G de los chinos, donde se iban a presentar nuevos avances en lo que significa la web, que ya pasaba de esa web inteligente a ser una web más analítica y más de otro proceso de protocolo. Y en esta etapa de la web inteligente, pues pasó algo del cual nos enteramos justamente hace un año. Es cuando Facebook, bueno, esto, perdón, eso fue en 2017, para hace ya 3 años, y hace un año nos enteramos de un fenómeno un poco similar, y es cuando Facebook comenzó a activar su inteligencia artificial y encontraron que esas máquinas de inteligencia artificial comenzaron a crear un idioma propio y la noticia en el mundo fue que Facebook había desactivado la inteligencia artificial, que creó su propio idioma para prevenir y que no se les fuera de las manos. Hace un año justamente Facebook volvió a hacer pruebas relacionadas con este protocolo y encontró un fenómeno en el que la inteligencia artificial pues tenía la capacidad de tener no solamente una adaptación muy rápida, sino de crear sus propios algoritmos y crear su propia tecnología. Esto es algo como lo que hemos visto en las películas de Terminator, donde la inteligencia artificial pues termina dominando el mundo y aparentemente futurista, pues en este protocolo que estamos hablando de la web inteligente, que se acuñó en el año 2009, es decir, desde hace 11 años, eh,
2017 vienen las primeras pruebas de Facebook que son oficialmente públicas, pero después viene todo un protocolo en donde Facebook ha cambiado sus algoritmos relacionada con una tecnología que hasta el momento el mundo apenas está comprendiendo, apenas está entendiendo, porque ellos no lo han dado a conocer hasta el momento. Esa es como la introducción de lo que significa el estudio que vamos a tocar a continuación. Vamos a hablar de la conexión global digital a través del tiempo. Este es un informe que se está entregando año a año, que lo hace We Are Social y HotSuite. We Are Social es una agencia creativa que es liderada por un grupo de personas y que viene trabajando con procesos de emprendimiento para marcas como Adidas, Samsung, como Netflix, como Google, como el mismo Disney. Es una organización de Big Data, de grandes datos, de analítica, que básicamente lo que hace es análisis de datos que les entregan a estas firmas y con esos análisis de datos, pues estas empresas pueden tomar decisiones. Recordemos lo que pasó en la campaña electoral pasada en los Estados Unidos, en donde a Facebook se le acusó de haber entregado a este tipo de empresas datos y algoritmos particulares de personas para poder que llegaran mensajes personalizados para las campañas presidenciales en los Estados Unidos. Y es que hoy los algoritmos nos tienen tan estudiados que nos ubican como una especie de granjas en donde tenemos un derrotero y el mismo mensaje que vemos nosotros no es el mismo mensaje que pudieran ver ustedes en un tiempo determinado. Las palabras que puede ser la misma intención, pero las palabras que se utilizan, los colores, las personas no son los mismos y estamos sometidos ya a lo que significa una campaña personalizada de publicidad justamente por los protocolos de algoritmo que se están trabajando. Y el otro es HotSuite, que hoy por hoy pues es una de los gestores de redes sociales más importantes del mundo. Es un tema que les dejo allí para que cada uno lo pueda analizar, porque HotSuite ha tenido un crecimiento impresionante. Es una idea de gestor de redes sociales, o arrancó como gestor de redes sociales, que es para básicamente lo que lo utilizamos mucho, es decir, para manejar desde una sola plataforma todas nuestras redes y tener una métrica. Nos dice a cuántas personas estamos llegando, a qué horario estamos llegando y nos hace unas recomendaciones de en qué momento deberíamos de enviar algún tipo de mensaje, si estamos excediéndonos en palabras, si la gente está rebotando. Ese tipo de métricas nos sirven como promotores de redes sociales para aprender a tomar decisiones, pero ellos han ido más allá y hoy asesoran empresas, es decir, uno podría contratar a HotSuite para que le haga un seguimiento expreso de quiénes son sus seguidores, cómo poder llegar a ellos y cómo se está trabajando. Es decir, estas firmas hoy son globales y en las campañas presidenciales, porque cuestan mucho, en las campañas presidenciales pues juegan un papel importante. Estas dos firmas se unieron para crear este protocolo de informes publicados que muestran las redes sociales y que muestran cómo las redes digitales, los móviles sociales se han convertido en una parte indispensable de la vida cotidiana de las personas en todo el mundo. Más de 4.500 millones de personas utilizan el Internet, un tema que ha ido creciendo a lo largo del tiempo y básicamente lo que vamos a hablar también en este momento es un poco de qué nos dice este tipo de presentaciones, de qué nos está diciendo este tipo de presentaciones con relación a ese protocolo. Esta diapositiva que vemos tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace unos minutos, y es cuál es el uso de los comandos de voz que se utilizan para hacer búsquedas hoy en el mundo. ¿Cuál es la tasa media? La tasa media dice que el 43% de las personas que utilizamos Internet, el 43% utilizamos los comandos de voz para hacer búsquedas sencillas. Es decir, usamos el OK Google y le pedimos a Google, si tenemos Android, que nos busque algo,
hola Siri, y le pedimos a Siri que nos busque algo. Y miren cómo aparece allí Colombia. Voy a ver si la desgrega. Aquí está Colombia. Eh, Aparece el 43% de la franja blanca y Colombia aparece con un 44%. Es decir, que estamos un punto con el promedio mundial mayor sobre búsqueda de voz en las redes sociales. China nos lidera, Indonesia es segundo, India es tercero y México aparece en Centroamérica con el 48%. Sin embargo, todavía hay un rezago. Lo que está diciendo este informe que fue presentado en enero de 2020, se presenta cada año, es decir, que es el informe más actual, es que la búsqueda por voz, la búsqueda de esa web inteligente, tiene una penetración hoy apenas cercana al 50%, si lo quisiéramos globalizar, al 50%. Es decir, que todos los desarrollos tecnológicos que vienen a continuación se van a basar en la exploración de la búsqueda de voz, porque es un universo que en este momento no está siendo explotado. Es decir, el teclado debe pasar ya a un segundo plano a partir de que se mejoren los procesos de esa web inteligente que nos va a generar búsqueda de voz. ¿Cómo está el proceso digital de conexión a través del mundo? Hay un total de population es población, de 7.75 billones de personas que están conectadas a Internet. Sin embargo, son el 55% de los habitantes del mundo, es decir, un poco menos de la mitad de los habitantes del mundo están desconectados de Internet. Y eso lo estamos viviendo hoy en Colombia y esos datos para nosotros hoy son más importantes que otros días. En el Cauca, por ejemplo, hoy que estamos en un proceso de virtualización, se hizo una encuesta con estudiantes y con docentes de instituciones educativas públicas que maneja la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca. Y se encontró que solo el 11% de 220,000 estudiantes, ojo con esa cifra, el 11% de 220,000 estudiantes están conectados a Internet, tienen conexión, el 11%. A los demás entonces les está llegando la formación por cartillas. Mi padre me hacía caer en cuenta en un diálogo que en su época de joven él se formó con formación por mensajería. Es decir, enviaba por mensajería, por correspondencia se llamaba en ese momento, y así se formó y hoy así están los estudiantes en el departamento del Cauca. Tenemos un rezago impresionante. El 11% de estudiantes de secundaria y primaria no tienen conexión a Internet. Y de ese 11%, solo el 5% tiene conexión permanente a WhatsApp. Ayer Asoinca tuvo un pleno de presidentes y determinó que el Cauca no es viable para seguir con la virtualización, que la van a continuar hasta mayo, hasta finales de mayo, y si la pandemia pues sigue esos comportamientos, a terminar este periodo electivo, pero que van a luchar por la no virtualización de la educación porque está haciendo un retroceso para la formación educativa en Colombia. No sé si de pronto en la universidad, en la Fundación Universitaria de Popayán, se hayan hecho estudios, y ya le preguntaremos a Laura o a la vicerrectoría académica si se han hecho estudios de cuál es el nivel de conectividad, por ejemplo, que tienen los estudiantes. Hay chicos de tercero que están en Tumaco y que están casi que aislados de la fundación y a quienes incluso hay que recibirles clase por teléfono. Y a veces no tienen teléfono porque no hay energía y no tienen cómo cargar Internet. La penetración de los usuarios y algo que es clave y que ustedes lo ven en la pantalla, en la parte derecha, que es los usuarios activos en las redes sociales. 3.80 billones de personas, una penetración del 49%. Los usuarios de Internet en 2003 eran el 35% de la población mundial y hoy esos usuarios de Internet son el 59% de la población mundial. ¿Cuánto pasamos conectados a Internet? El promedio en el mundo es que una persona pasa conectada a Internet 6 horas 43 minutos. Pero miren esta gráfica y ya la voy a desglosar para Colombia. 6 horas 43 minutos
es el promedio mundial. Filipinas, Sudáfrica, Brasil y Colombia están en el ranking de las zonas donde más uso de Internet se tiene diario, a diferencia de Alemania, de Francia, de Holanda y de Japón. Son países desarrollados, mire, desde Australia, Surcorea, países desarrollados donde el número de conexión a Internet o el número de horas de conexión a Internet es menor. Miren la cifra de Colombia. En Colombia pasamos 9 horas al día conectados a Internet, en promedio. Nosotros de las 24 horas del día, pues aproximadamente dormimos 8 y podemos estar haciendo un rango de actividades de unas 10 más. Y en ese horario del día, pues estamos permanentemente conectados a Internet. Nos gana Brasil. Más adelante vamos a conocer estadísticas de cuánto permanecemos en las redes sociales, es decir, esa conexión que tiene Colombia de 9 horas 10 minutos. Eso traducido significa que en Colombia, si estuviéramos conectados sin dormir, estaríamos más o menos 100 días de los 365 que tiene el año. 100 días aproximadamente conectados a Internet. La población que está desconectada en el mundo, en Norteamérica, hay un 44% de personas de cada 144 no está conectada, viven en la ruralidad. Centroamérica tiene un valor de conexión de 60 y Sudamérica tiene 121, un 121% o un rango de 121 de desconexión. Países como Asia del Sur o los países que están agrupados en Asia del Sur, pues presentan los niveles más grandes de desconexión, y el norte de Europa, pues los niveles más bajos de desconexión, apenas de un 5% de su población que está desconectada a tema de redes sociales. Los usuarios de las redes sociales por género, porque el estudio aquí pues lo vamos a basar principalmente en las redes sociales. Es decir, ¿quiénes usan más redes sociales hablando de géneros? Y si nos vamos a Sudamérica, hoy diríamos que son las mujeres las que utilizan más las redes sociales que los hombres, los que utilizan las redes sociales en un rango de 52 a 48, y ustedes en esa pantalla pues pueden ver más o menos lo que significa la distribución de conexión de las redes sociales en este proceso. Y este es un dato muy importante. ¿Y por qué es importante? Porque hoy, cuando nos piden reinventarnos en el proceso del coronavirus y nos piden generar emprendimientos y nos piden que tenemos que llevar esos emprendimientos a la cultura del Internet, debemos saber hacia dónde vamos a llevar esos emprendimientos. Lo que nos muestra este cuadro es cómo hay una penetración del Internet a través de los teléfonos móviles. Cómo en el año 2014 la gente consultaba Internet en un 33%, y cómo para 2019, les recordamos que estos son datos del año anterior, mediciones del año anterior, se presentan cada año, está en un 50%. Y se infiere que este valor va a crecer a una tasa de 20 a 30 para el próximo año. Es decir, que el uso de teléfonos celulares para conexión a Internet para el próximo año puede estar rondando el 70 o el 80%. ¿Eso qué significa o qué nos está diciendo? Que todos los emprendimientos digitales que debemos emprender tienen que ser amigables con el celular en función de aplicaciones para el celular o con lenguaje, visualización, imágenes y texto relacionado con los dispositivos móviles, porque los computadores están perdiendo una gama de presentación importante de lo que significa de penetración a Internet. Se están dedicando los computadores a los usos exclusivos de temas de oficina, de manejos de software internos de las oficinas y de procesos internos de organizaciones, y no a temas de Internet. Este valor, entonces, es un valor amplio de qué significa lo que viene de ahora en adelante con relación al uso de las tecnologías. El tráfico de la web
a través del Internet, pues ya lo vemos desglosado así, 53.3% lo están utilizando los teléfonos móviles. El otro valor lo sigue con una gran penetración los computadores, 2.7%, las tabletas y otros dispositivos como los juegos, que tienen la posibilidad de conectarse a consolas de Internet o los televisores que tienen la oportunidad también de navegación, pues apenas representan el 0.0%, 0.07% de lo que significa la conexión a Internet. ¿Y qué hacemos en esos celulares? ¿O qué está haciendo el mundo en esos celulares? Y este es otro valor importantísimo sobre lo que significa el emprendimiento. Es decir, ahora que nos están pidiendo reinventarnos, ¿a qué le tenemos que apostar? El 89% de las personas que tenemos celulares, de acuerdo con este estudio mundial, pues lo estamos utilizando para el chat, para chatearnos. Por eso es que hoy los planes entregan minutos ilimitados, porque nosotros ya no nos llamamos. Nosotros preferimos chatear, hacernos una llamada, y eso lo demuestra este estudio global que se hizo en el mundo. El 89% están haciendo o están utilizando aplicaciones de redes sociales, siendo WhatsApp hoy una de las de mayor penetración en el mundo. El 65% están utilizando los celulares para ver videos, un 47% para juegos, un 66% para compras, el 52% lo usa para dispositivo musical, como GPS, también el 65%, para hacer trámites bancarios el 35%, para relaciones sentimentales un 11% y para asuntos de salud apenas el 26%. ¿Cuáles creen ustedes que son de esos valores los que van a cambiar con esta pandemia? ¿Cuál de todos estos protocolos se va a aumentar? Eh, las redes sociales, los videojuegos, los juegos, las compras, la música, los mapas, lo dudo, los bancos, las relaciones sentimentales o la salud. ¿Cuál de esos rangos son los que se van a aumentar? Pues esas son inferencias que uno debe hacer y con base en eso orientar a los emprendimientos. Es decir, que el llamado de atención que hacemos es para todos los que hoy están conectados, es que tenemos que mirar qué está haciendo el mundo y para dónde va el mundo para poder generar un proceso de emprendimiento. ¿Qué me está diciendo este dato hasta ahora? Y es que si voy a generar una reinvención en mi negocio, si voy a generar una reinvención en los procesos educativos, por ejemplo, para la FUP, los procesos educativos pues tienen que orientarse para ser más amigables con los dispositivos móviles, con los dispositivos de tipo celular. Nos está diciendo que si voy a arrancar un emprendimiento, debo utilizar una estrategia muy grande de penetración en redes sociales para lograr ese contenido, o debo crear una red social. Bueno, que es más difícil, pero es mucho más fácil hacer una penetración para redes sociales, y para eso está el WhatsApp Business, que nos permite a nosotros generar un mercado a través de WhatsApp muy interesante y del cual muy pocos hoy están usando, especialmente en Popayán. Me llama la atención ver a personas que están utilizando el Facebook para hacer pedidos, y dan su WhatsApp, pero trabajan con el WhatsApp personal, y el llamado es a la utilización del WhatsApp Business, que permite una mayor utilidad, una mayor organización de los clientes, una mayor organización de los horarios de compra, una interactividad más grande, una forma de enviar unas respuestas automáticas, bueno, que nos permite hacer muchas potencialidades diferentes al WhatsApp. Entonces hoy tenemos que pensar en los celulares, tenemos que pensar en las redes sociales, tenemos que pensar en el WhatsApp Business, y tenemos que pensar en que si la gente está viendo videos para orientarse, entonces nuestra penetración en materia de publicidad, ¿a dónde debe estar dirigida? A los videos, a pautar en YouTube, a pautar en Facebook, y especialmente con videos, porque la gente está utilizando en un 65% los procesos de interacción a través de los celulares en ese protocolo. Y noten que hay un 66% de aplicaciones de compras, y ahí hay un universo muy grande en materia de emprendimientos. Y es como desde la comunicación o desde
el área que se maneje en la fundación universitaria, desde la arquitectura, desde el derecho, desde cualquier área se podría crear aplicaciones de compras para productos específicos con nicho de mercado, porque hoy más que nunca nos estamos dando cuenta de la necesidad de pagar por Internet, de hacer pagos por Internet. La bancarización aquí aparece en el mundo en un 35%. Me atrevo a decir es que superada la pandemia y las cuarentenas mundiales, estos fenómenos van a crecer o esta cifra va a crecer a una tasa mayor al 50%, porque hoy cada vez más estamos confiando en los pagos por Internet para poder cancelar nuestras obligaciones. Este es un ranking de las aplicaciones móviles a nivel de categoría para Google, lo que se descarga, lo que se comparte, y para iOS, que es el sistema operativo de Mac, y cómo hoy los juegos ocupan el primer lugar de descargas de aplicaciones. Los juegos, el primer lugar de descargas de aplicaciones. Ustedes saben que los juegos tienen una potencialidad de monetización muy grande. Los juegos permiten generar ingresos importantísimos. Entonces no importa si somos comunicadores, si somos abogados, si somos arquitectos, la profesión que tengamos, si nosotros nos orientamos también a crear procesos de entretenimiento, de juegos, pues podríamos llegar a estar dentro de un mercado que es ávido de personas y que hoy esos juegos están representando pues unos ingresos impresionantes. En esta cuarentena que nos hemos dado cuenta, la aplicación Parchís es el parqués que todos conocemos, con unas modificaciones y que permite jugar en línea. Y hoy es una de las aplicaciones más descargadas en el mundo y especialmente en Latinoamérica. Y es simplemente tomar un juego que ya existía, que todos conocíamos, y llevarlo al mundo de la aplicación. Entonces allí nos está diciendo, hoy, esta tasa global de información, esta investigación que hacen estas dos firmas norteamericanas a nivel global, que los emprendimientos deben darse en los juegos, en las herramientas sociales, en las herramientas de comunicación, de estilo de vidas o de herramientas. Y por allí debe girar la reinvención. Es decir, ¿cómo salgo de esta crisis? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo potencializar? ¿Cómo puedo aplicar lo que necesito o lo que yo sé para poder salir de esta crisis? Pues esto nos lo está diciendo esta investigación que nos apunta al menos por dónde tenemos que ingresar. El tiempo que se comparte o se permanece en las aplicaciones de móviles por categorías. El 50% de las aplicaciones que se utilizan en Internet son las aplicaciones de mensajería, el 21% de video, el 9% de juegos y el 19% de otra clase de aplicaciones. Y el tiempo que se utiliza una red social. Habíamos hablado de las 6 horas promedio en que utilizábamos nosotros el Internet en el mundo, de las 9 horas promedio que utilizábamos el Internet en Colombia. ¿Cuántas de esas 9 horas se utilizan en redes sociales? La media está en 2 horas 24. 2 horas 24. Y si ustedes miran a la margen derecha de su pantalla, ven a Colombia, que está después de Filipinas, dentro del rango de mayor utilización de las redes sociales. Es decir, que de esas 9 horas que nosotros nos conectamos a diario, casi 4 horas las utilizamos es para el uso del WhatsApp y del Facebook. Voy a desglosarlo un poco más acá, se ve la presentación mucho más dateada de cómo está Colombia. 3 horas 45 minutos es el promedio, casi 4 horas. Casi el 40% de lo que utilizamos en el Internet se está utilizando en las redes sociales. ¿Qué nos dice eso? Pues que si la gente está viendo Facebook, si la gente está muy pendiente del WhatsApp, todas las estrategias, todos los planes que vayamos a direccionar deben estar enfocados a una estrategia de publicidad a través de las redes sociales. Todo lo que vayamos nosotros a emprender, a desarrollar, debe estar de la mano y tener un acompañamiento clarísimo en todos los temas de redes sociales. Es decir, publicitar en Facebook, crear productos para Facebook, crear productos para YouTube y crear productos para WhatsApp, diferenciar los lenguajes y
empezar a trabajar en la penetración de nichos y en la agrupación de clientes potenciales a través del business, del WhatsApp Business. Es una plataforma que hay que evaluar como emprendimiento y como acción de empresa en ese sentido. Aquí nos muestra esta pantalla, pues cuáles son las redes más usadas en el mundo. Facebook, YouTube, WhatsApp, Facebook Messenger aparecen dentro de las redes sociales más consultadas en el mundo. Aquí hay redes que están con mucha penetración, pero básicamente son redes chinas. Chinas tienen la población más amplia del mundo y pues ya entenderán que solo los chinos conectados a una red social hacen más que Sudamérica y Centroamérica juntos conectados a una misma red social. Y aparece allí un valor, está en el 2467. TikTok, que se puso de moda en esta cuarentena. Una aplicación que es considerada red social, aunque la interactividad es de otra forma, con videos básicamente, la mofa, el entretenimiento, pero que hoy es una de las aplicaciones más cotizadas del mundo. No es solamente una fiebre para Popayán, no es solamente una fiebre para Colombia, es una fiebre general. Eh, este valor seguramente es otro de los que va a cambiar, TikTok. Y a mí me ha llamado poderosamente la atención ver la penetración que hoy tiene Twitter. Twitter o Twitter, como lo quieran llamar, una década atrás era la panacea de las comunicaciones, era la panacea de las redes sociales y era la panacea de lo que significa la información. Pues Twitter se ha ido desgastando en materia de penetraciones. Muy importante, sí, ha mejorado y hoy tenemos, periodísticamente podemos hablar de hilos y esos hilos poder construir una serie de historias impresionante a través de un número pequeño de caracteres y eso es lo que hoy está marcando la moda en el periodismo, que es la construcción de piezas periodísticas a través de hilos en la red de Twitter. Pero, ¿cuál es la penetración de Twitter? Cuando decimos 340 son 340 millones de personas. Estamos hablando en millones de personas. Pero Facebook tiene 2.449 millones de personas. Instagram, 1.000 millones de personas. TikTok tenía 800 millones de personas, más que Twitter o que Snapchat, que también 5 años atrás, pues fue una de las redes más importantes de entretenimiento que había. Hasta ahora nadie ha podido desbancar a Facebook, hasta ahora nadie ha podido desbancar a YouTube y hasta ahora nadie ha podido desbancar a WhatsApp, a tal punto que Facebook pues, compró WhatsApp y maneja pues toda una estrategia de canalización de lo que significa el proceso de las redes sociales. Pero entonces, ¿a dónde debe ir nuestra publicidad? Lo que estamos emprendiendo, las piezas periodísticas que vamos a crear si somos estudiantes de comunicación social, a dónde vamos a tener que pautar nuestros negocios, en dónde tenemos que enfocar nuestra estrategia de penetración o de posicionamiento de una marca, pues nos lo está diciendo una investigación. Tenemos que crear, la reitero, piezas para Facebook, piezas para YouTube y piezas para WhatsApp, porque el lenguaje de WhatsApp es un lenguaje también distinto, que poco se ha explorado, pero del cual hay mucho material al interior de la web profunda o de la web semántica. Y allí les mostraba TikTok. TikTok, pues hoy por hoy es una de las redes sociales más importantes en lo que significa el entretenimiento que hay en el mundo. Antes de hablar de los nuevos cambios en el algoritmo de Facebook, porque también tenemos que entender eso, ya que nos está diciendo que es la red social más importante y que es donde tenemos que girar en todo nuestro emprendimiento, quiero saber si hay alguna pregunta hasta el momento. Profesora Estefanía, usted me puede colaborar con quienes hayan interactuado en el chat. Sí, profesor Giner, por ahora no tenemos ninguna pregunta, pero los invito a ustedes, estudiantes y compañeros, a que hagan su pregunta. Bien, profesora, gracias. El que tenga una pregunta simplemente es que la digite a través del chat. Nuestra profesora Estefanía hoy nos está ayudando en la labor de moderación y a través de ella pues vamos a canalizar algunos inconvenientes, algunas inquietudes más que inconvenientes, inquietudes que ustedes tengan relacionadas con ese tema. Entonces, ¿qué acabamos de ver? ¿Qué acabamos de encontrar? Acabamos de encontrar un estudio que hicieron dos firmas
importantísimas en el mundo. Una que se encarga de la analítica, analizar los datos. Otra que se encarga de la gestión de las redes. Tenemos pregunta, profesora Estefanía. Bien, vamos. La profe está leyendo la pregunta, me la va a trasladar y yo con gusto la voy a responder en la medida que lo pueda responder. Wow, la pregunta es bastante difícil de responder porque ya entra en los valores de sensibilidad, en los estudios de la psicología, de la sociología, porque tenemos que vernos como sociedad, tenemos que vernos como individuo. Pues yo creo que la única forma, te lo respondería de la misma manera en la que estamos interactuando, es medir. Y es que todo hay que medirlo, todo hay que analizarlo. Es decir, no podemos analizar las cosas en simples perspectivas, sino medir cuáles son los grados de esencia de esa sensibilidad que tenemos a través de estudios etnográficos, a través de estudios sociales, eh, que nos permitan a nosotros tener un derrotero de poder caracterizar a un ser humano cómo está respondiendo a diferentes estímulos y con base en eso poder construir los términos de sensibilidad en estos protocolos de redes sociales. Sería mi única respuesta que tengo para eso. Es decir, lo que estamos mirando es que todas las decisiones que nosotros tomamos tienen que ser bajo procesos de medición. Y así nos está midiendo el mundo. Y ya debemos de pensar no en lo que nosotros queremos o creemos que es el mundo, sino en lo que el mundo nos está mostrando a través de los comportamientos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, la pregunta nos la hace el profesor Miguel Calvache y él pregunta, ¿los datos de los estudios que desarrollan estas dos firmas no hablan de las edades de los encuestados? Sí, yo lo voy a invitar a que usted ingrese. La información que acabamos de ver está en inglés, pero en Chrome pues, tiene una utilidad y es que las páginas pueden ser traducidas automáticamente al español y hay una traducción con un alto grado de fidelidad. El estudio aparece como eh, Global Digital Overview. eh, Está en una página que se llama datareportal.com, pero usted en Google coloca Global Digital Overview, es decir, como el tiempo global digital a través del tiempo o los datos digitales globales a través del tiempo 2020. Y ahí no solamente le sale el estudio 2020, sino que le sale el estudio de los años anteriores, de 2019, que puede ser comparados. Son 247 diapositivas. Yo extraje 15, las más importantes, para el sentido de esta conferencia, que es hablar de la gestión de la comunicación, es decir, de cómo gestionamos comunicación y cuando vamos a gestionar mensajes comunicativos, ¿por dónde los tenemos que gestionar? ¿Y qué tenemos que gestionar por estos días? Pues el cambio de chip al que nos está llevando la pandemia del coronavirus. Es decir, no podemos salir de esta cuarentena con la misma mentalidad que teníamos desde el mes de febrero. Tenemos que salir con una cuarentena con otra mentalidad. ¿Y cuál es esa mentalidad? Una mentalidad que nos está diciendo el mundo de que esto no va a acabar pronto, nos lo dice todos los días el presidente de la República a las 6 de la tarde, nos lo dice todos los días la Organización Mundial de la Salud, en sus informes que entregan, y es que esto pronto no va a acabar. La gente dice, ay, van a abrir la economía desde el 11 de mayo, volvemos a la normalidad. Y el presidente ha dicho, no, no volvemos a la normalidad. El presidente dijo, no va a haber fútbol. Luego el ministro dijo, bueno, no es que no vaya a haber fútbol, sí, pero no tan rápido. El presidente ha dicho, no vamos a volver a discotecas, no vamos a volver a cine. De pronto el mundo nos lleva a que volvamos muy rápido, pero tenemos que salir con otro chip. Entonces son 247 diapositivas y ahí hay mediciones de todos, de rangos, de edades, miden exactamente el WhatsApp, por ejemplo, penetración de WhatsApp, quiénes utilizan WhatsApp, cuántos mensajes se están enviando en el mundo, cuáles son mediciones de horas. Es decir, estos rangos pueden ser consultados por ustedes. Global Digital Overview 2020. Allí está en inglés, pero como les digo, ustedes lo ponen en Chrome si no dominan inglés
y allí les aparece la explicación general en español y lo demás es intuitivo, es simplemente leer el título, los subtítulos, los datos que están en la parte inferior y allí nos está mostrando muchísimos datos con los cuales nosotros podamos tomar decisiones. ¿Más preguntas? Víctor Pardo pregunta, comprendemos con esto está manejando también por medio de la globalización abarcar la mayor cantidad de personas. ¿Esto generaría un control de la sociedad con mayor facilidad? ¿O también es un nuevo formato de vida al que estamos avanzando con lo del ser cada vez más digitales o cada vez nos vuelven más digitales obligados? Víctor, las dos cosas, las dos cosas. Si tú recuerdas lo que pasó a finales del año pasado y a principios de este, con el debate, justamente lo que vamos a hablar ahora de los temas de los algoritmos de Facebook, el debate que dio el Congreso de los Estados Unidos es hasta dónde los dueños de los datos, los dueños de estos algoritmos, pues van a dominar el mundo. Y hasta dónde la digitalización necesaria a la cual nosotros estamos llegando, pues vamos a terminar en un mundo de dominación. Es un debate que todavía está en el mundo, pero que de una u otra forma nosotros podemos aprovecharlo y penetrar en él para que los emprendimientos que tenemos en una era de la digitalización, pues podamos dominar en los nichos de mercado que nosotros tenemos. Pero el tema del debate sigue caliente. Ustedes recuerdan toda la polémica que todavía hay en el Reino Unido con el denominado Google Analytica, con la empresa analítica, perdón, y todo lo que significó las recientes elecciones, el presunto papel de Rusia, de China con relación a estos temas. Y es que hay empresas que hoy nos tienen más que medidos, más que medidos. Cada que usted descarga una aplicación y le dice iniciar con Facebook, por ejemplo, le está diciendo esa aplicación que todos los datos que tú entregas en Facebook, pues se los está entregando una empresa que sabe que te gusta. Y por eso hoy, pues vemos rápidamente que si tú estás buscando en Mercado Libre o en línea un computador, pues seguramente más tarde cuando entres a tu red social te va a aparecer publicidad de Falabella, publicidad del Éxito, publicidad de Jumbo, hablándote de los más recientes computadores e incluso de publicidad AliExpress, que ya está penetrando, bueno, estaba penetrando con mucha fuerza en Latinoamérica antes del tema de pandemia, ahora le han bajado la introducción de publicidad con la imposibilidad de enviar sus productos fácilmente. Pero sí, el dominio que está en los temas de algoritmo es clave. Las sociedades estamos siendo dominados por unos pocos conglomerados a los que les estamos entregando toda la información, pero son los que nos están facilitando la vida. Entonces ahí es donde hay un debate grandísimo de si la gente que está desconectada porque no tiene acceso a la tecnología o porque entiende que al estar desconectada puede tener otros procesos de interacción humana. Pero eso sería otra conferencia y otro debate bastante importante de abordar ahorita. Una última pregunta. La pregunta la hace el profesor Carlos Zapata y él nos dice acá, en otros países que manejan una similitud de falta de conectividad a nivel mundial como el nuestro, ¿qué protocolos se plantearán? ¿Podrían ser adaptativos a nuestro contexto? Sí, yo creo que todos los protocolos van a cambiar, profe. Todos los protocolos de conectividad a partir de ahora tienen que cambiar. Es más, hay un tema del cual en Popayán no se ha hablado mucho y yo creo que va a dar un dolor de cabeza. Y es que la semana pasada, por ejemplo, el presidente de la República, Iván Duque, autorizó a las empresas de telefonía, a las empresas de contacto de distribución de datos por radio, como por ejemplo DirecTV, que DirecTV maneja unas antenas de comunicación de radio para enviar internet, por ejemplo, internet inalámbrico, no es satelital en Popayán, sino que es a través de una conferencia de radio. El presidente autorizó que los trámites para la instalación de nuevas antenas tienen que autorizarse en 10 días y que si la empresa que utilice la autorización de una antena no recibe en 10 días
ese resultado. Estoy hablando, pero creo que estoy retrasadísimo. La conexión a Internet es inestable, dice en este momento mi protocolo. Bueno, yo creo que ya me escuchan. Listo, entonces, el presidente de la República autorizó para que las empresas que instalen antenas tengan respuesta positiva en 10 días. Si en 10 días no la obtienen, pueden optar por el derecho el silencio administrativo positivo. Que eso en la práctica es que si a usted no le dijeron que no, entonces en la práctica le están diciendo que sí. ¿Y esto qué significa? Pues que todo un debate que se viene haciendo en Popayán en los últimos años para que no se instalen antenas en barrios, en algunos edificios que han crecido, y especialmente en el centro histórico, pues pueden quedar atrás. Porque imagínense lo que va a pasar en un mes, cuando esas antenas las empiezan a instalar y tuvieron el permiso del gobierno colombiano, sin pasar por el patrimonio. Eso es tan solo un ejemplo de lo que significan los cambios de protocolo que vamos a tener como sociedad. Es decir, ¿a qué le está apostando el gobierno? Pues a la interactividad y a la comunicación. Y digamos que en algo positivo es que habrá que abaratar con subsidios del gobierno, nuevas inversiones, los procesos de comunicación para Colombia. Colombia hoy tiene una ventaja competitiva con relación a otros países, ¿no? Tenemos una de las cifras de conectividad más altas que hay en Latinoamérica. Gozamos de un proceso de conectividad, pero como les decía hace un rato, en ciudades capitales, porque regiones como el Cauca, se los decía con una encuesta que es reciente, se conoció apenas la semana pasada, hecha por la Secretaría de Educación Departamental. Solo el 11% de 220.000 estudiantes tienen conectividad, estudiantes de primaria y de bachillerato de colegios públicos en el Cauca, solo el 11%. Y de ese 11%, solo el 5% tiene WhatsApp. Entonces, ¿en dónde está la virtualización de la educación en el Cauca? Es un tema complejo. ¿Y qué vendrá ahora? Pues es un tema más complejo. A Soinca lo decía anoche, la virtualidad que va a generar, pues que haya menos colegios y entonces habrá necesidad de menos profesores. Y todo eso genera adaptaciones y esas adaptaciones de pronto hasta nos van a tocar en la fundación. Al ser virtuales, pues seguramente los profesores tendremos más materias y habrá un número menor de planta de personal, con mayor coordinaciones. Todos esos protocolos son susceptibles a hacer cambios. ¿Qué viene? Pues dependerá de las decisiones administrativas que se tomen en todos los sectores de aquí en adelante. Bueno, no hay más preguntas. Vamos a ir ya a la parte final de la conferencia. Todos estos estudios nos llevaban a que Facebook hoy es una de las redes sociales de mayor utilización, pero hay que entender que Facebook cambió sus algoritmos y que Facebook, en una conferencia reciente, el CEO de Facebook, es decir, el promotor de contenidos de Facebook, dice que hoy la red social le apunta a que la gente vea lo que en realidad le importa. Y es que Facebook encontró un mecanismo para que nosotros permanezcamos más viéndolos. Y es un mecanismo que en estos días incluso se ha discutido en la misma red de Facebook con algunas cadenas. Y es que cuando nosotros publicamos algo, el universo de los amigos que tenemos no lo ven. Solo unos cuantos amigos que tenemos. Y a su vez nosotros vemos las publicaciones casi siempre de las mismas personas y no de otras personas. Y es muy sencillo, simplemente basta con recordar a un amigo lejano, del cual no interactuamos hace mucho rato, ingresar a su perfil y vamos a ver publicaciones que él ha hecho y que nosotros no habíamos observado. Y si un día después volvemos a ingresar con esa persona y de pronto le chateamos y de pronto le enviamos un mensaje, pues Facebook nos lo va a colocar como una persona importante y vamos a comenzar a mirar a ver esas personas realmente. Entonces, cada vez que damos un me gusta, cada vez que vemos un video y pasamos un tiempo X en ese video, le estamos enviando un dato a Facebook diciéndole lo que publica esa persona me gusta o lo que publica esa persona me disgusta. Y si le damos un no me gusta o
algo horrible, un comentario perverso, pues Facebook lo intuye como que de todas formas me gusta al menos insultar a esa persona y me va a mostrar realmente a esa persona. Hoy Facebook cambió su algoritmo y tiene básicamente 4 o 5 variables. Una de las principales es eso, es decir, cuál es mi grado de interacción, qué es lo que realmente me importa, qué es lo que realmente me gusta, con base en todo lo que yo hago en la red social. Cuando yo paso a una persona y la paso rápidamente, cada vez esa persona va teniendo un puntaje menor y lo va rankeando. ¿Cuál es el otro grado del algoritmo de Facebook? Y esto es muy importante y yo no lo voy a alcanzar a dar en toda esta conferencia porque habría que hacer una conferencia plena solamente para Facebook. Y es que ya hay documentos en Internet que nos muestran cuáles son las variables algorítmicas de Facebook a las que le debemos apostar. Y ahí está el uso del lenguaje, las palabras claves, la extensión de las palabras, la forma en que estamos presentando la comunicación, los videos u otras herramientas y los enlaces que lleguemos a utilizar. Y lo otro importante es que Facebook solamente muestra de una manera preponderante a quien le está pagando. Entonces, por ejemplo, para los chicos de periodismo, que hoy en periodismo digital están generando procesos de emprendimiento periodístico, es la unidad que estamos viendo en este momento, y crearon sus páginas en Facebook para crear emprendimientos. Facebook durante un tiempo, de acuerdo al interés, nos los va a mostrar, pero después nos los va a ocultar y los va a mostrar a doble fecha. Yo no sé si ustedes han ingresado a Facebook y han visto una noticia de un medio que ocurrió hace 2 días y aparece de primero en su pantalla. Porque fue una noticia importante, porque estuvo bien rankeada y porque Facebook te la quiere mostrar, pero no te la mostró en el mismo momento en que ese medio la publicó. Porque para que eso ocurra hay que tener una relación de una u otra forma económica con Facebook. Por ejemplo, para estos días he hecho un proceso de pauta de una página que estoy manejando y he notado que las publicaciones que escribo, independiente que la pauta es independiente, pero las publicaciones que escribo pues tienen un mayor grado de interactividad porque Facebook me está tomando como una persona que le está generando ingresos y entonces me da la posibilidad de mostrarme a un público mayor. Entonces, esos nuevos cambios algorítmicos de Facebook, pues hay que estudiarlos y la invitación que despliego de esta conferencia y ojalá pues podamos preparar o invitar a un experto. Yo realmente no me considero experto en temas de algoritmo de Facebook, he leído mucho, pero no soy un experto, que podamos más allá cuando la situación se normalice, de pronto en una foodcom o de pronto en algún tipo de actividad que haga la universidad y que promueva el programa de comunicación, podamos tener a algún CEO de Facebook o alguien que nos venga a hablar de todo lo que significa el algoritmo y todo cómo está construido Facebook y cómo nos está entendiendo y cómo nos está leyendo y cómo nos está trabajando. Y un tema que Facebook ha generado en estos días eh, mucho protocolo es el tema de las fake news, de las noticias falsas. Y es que Facebook se está cuidando de que la reacción negativa, les voy a mostrar aquí una estadística que también la hizo We Are Social y HotSuite, la reacción negativa a las noticias falsas vaya a acabar con su plataforma. Es decir, Facebook está preocupado de que quede como una página de chismes, que cuando la gente ingrese allí no crea lo que está en Facebook. A ellos les preocupa eso, así como nos preocupa a los medios de comunicación, así como nos preocupa a los profesores y así como nos preocupa a los periodistas de que alguien pone un dato y lo pone a circular y crea una fake news. Facebook está adoptando protocolos para eso y lo está haciendo con base en esta estadística del año 2019 y presentada en enero de 2020. Y es la, la, el repudio, por llamarlo así, que hay hacia las fake news. El 56%, esa es la franja blanca, el 56% de las personas en el mundo están rechazando las fake news y Latinoamérica aparece Brasil con un 85%, ahí aparece México también con un 68%. Es decir, le preguntaron a la gente dentro de esta encuesta si repudia las falsas noticias, si eso le genera
una mala información. Recordemos que la información, la comunicación es el valor fundamental, el que debemos defender, y cuando hay ruidos en la comunicación, se pierde la comunicación efectiva, y eso lo entendió Facebook. Entonces Facebook está adaptando protocolos para las fake news. ¿Y qué protocolos hay hasta ahora que podamos conocer? Cuando nos anulamos, cuando hacemos copy-paste, cuando no entregamos textos originales, y eso es más que mea culpa, un fenómeno que está ocurriendo mucho en Popayán. No sé, profe, si se está escuchando bien. Perfecto. ¿Cuál es el fenómeno que está escuchando en Popayán? Han aparecido una gran cantidad de páginas de noticias. Popayán Noticias, Sucesos Cauca, Noticias Popayán y Cauca, Cauca Noticias, bueno, Énfasis, además de las nativas, de las que ya existen. Una gran cantidad de informaciones. Y entonces, por estos días también está de moda los grupos de WhatsApp que hacen las empresas. Entonces, por ejemplo, la Fundación Universitaria de Popayán envía un boletín de prensa, y anuncia algunas de las actividades que se están haciendo con la población quitequihue de Timbío, por ejemplo. Y envía ese boletín de prensa y no lo publica primero, sino que envía el boletín, y la persona encargada de publicar la página, la información en la página de Facebook, no la publicó primero, sino que la publicó un medio de alta penetración. Supongamos Radio Super, que tiene 120.000 personas que la siguen en Facebook. Una Notivisión, que tiene 130.000, pues para que no digan que estoy particularizando la conferencia. La publicó Notivisión, que tiene 130.000 personas. Y supongamos que la página de la fundación tiene 30.000. Cuando publica la página de la fundación, y el robot de Facebook, el algoritmo de Facebook, que trabaja de manera inteligente y a velocidad de la luz, ve que es la misma publicación que Notivisión ya puso, es el mismo texto que Notivisión ya puso, la posibilidad de que la información que promueve la fundación llegue a viralizarse es mínima, porque ya un medio utilizó ese mismo texto para hacerlo. Es decir, Facebook está sancionando, entre comillas, el copy-paste. Es decir, que los comunicadores nos debemos replantearnos con el tema de los boletines de prensa. Y es que tomó carrera hasta hace unos años, de que las oficinas de comunicaciones, y eso para los practicantes es clavísimo, las oficinas de comunicaciones enviaban un boletín, pero lo último que hacían era escribir en sus redes. Y lo que hay que hacer ahora es, primero yo y después los demás. Eso, por ejemplo, lo ha entendido la alcaldía de Popayán. Bueno, yo creo que lo he entendido, yo no sé, he preguntado si lo trabajan con esa lógica, pero hoy la alcaldía de Popayán primero saca la noticia en su fanpage y después la manda en grupos de redes sociales. Es decir, el alcalde va a hacer un anuncio y ese video primero lo suben en Facebook. Y 20 minutos, media hora más tarde, lo comparten en los grupos. De tal forma de que no se pierda la penetración y la viralidad de su página en Facebook. Y eso es un valor muy importante para todos los que me están escuchando, practicantes, profesores y demás. Primero yo, originalidad, primero yo. Y es más, yo me atrevería a pensar, con base en lo que hemos leído, que hay que trabajar con dos historias. Y eso nos obliga a trabajar más cuando manejemos entidades de comunicación. Laura, o profesores o estudiantes, cuando vayan a hacer práctica, creen un texto, creen una historia para su página web, para sus redes sociales, y hagan una historia paralela con las mismas palabras pero con otro juego, y la mandan con boletín de prensa. La mandan como boletín de prensa. De tal forma de que no se genere un impacto que el robot de Facebook empieza a crear como un tema de viralidad o de copy-paste, y te termine sancionando la página. Hoy Facebook está sancionando la violencia. Anteriormente ocultaban el video. Yo como página web subo un video violento y Facebook decía, puede verlo, lo hemos ocultado, pero si usted quiere puede verlo, puede ver su sensibilidad. Hoy ha madurado mucho en eso, e incluso Facebook subes algo y bueno, hay un robot que no sé cómo trabaja, pero el algoritmo intuye que haya un grado de violencia,
y de inmediato te llega una notificación a tu página y te dice que has subido un video con un grado de violencia, que si quieres mantenerlo, pues lo mantengas, que ellos lo ocultarían, pero que si eso te genera algún tipo de rechazo público, te van a sancionar. ¿Y cuál es esa sanción? Que te pueden suspender una semana, o te pueden suspender 15 días, o te pueden cerrar la página. Recientemente en Cali estuvo sancionada la página del Kibo Cali por alrededor de 3 meses por excesivo uso de la violencia. Entonces hay que hacerle una serie de tratamientos a las fotos. Ya si hay un homicidio y tenemos la foto, toca poner los pies, y eso, una cosa que ni siquiera emane violencia, tratarla con color oscuro, es decir, escala de grises, y en el lenguaje que tú arrancas, tratar de ser lo menos violento posible, porque eso lo está sancionando Facebook, el uso de la violencia. Tomó carrera para los que tienen páginas. En perfiles no pasa eso. Perfiles no pasa eso, pero páginas sí. Que dos chicas, un ejemplo de la fundación, Dios no lo quiera, se mechonean en el patio y todos sacamos nuestro celular y en vez de pararlas las filmamos y las subimos a nuestras redes. En una página en una perfil no vas a tener problemas, pero en una página Facebook te va a sancionar, porque eso es contribución a la exacerbación de la violencia y la violación a la intimidad de las personas y a la propiedad privada. Y la ley colombiana también varió, y no sé si ustedes recuerdan que recientemente el diario El Colombiano fue sancionado porque hubo un accidente, filmaron a la persona que estaba dentro del vehículo, subieron ese video en sus redes sociales y la persona demandó por violación a la privacidad, porque estaban invadiendo su intimidad, ya que estaba dentro de su vehículo, y el accidente pues no lo eximía de ser una persona pública. Entonces, el tema de las falsas noticias es un tema delicadísimo cuando vamos a generar un emprendimiento periodístico, y es un tema donde los algoritmos han cambiado y van a terminar sancionando nuestra página porque el algoritmo cree que nosotros estamos haciendo un copy news, y eso se basa en esta diapositiva donde les estamos mostrando pues cómo hay una aberración, una incomodidad cada vez mayor de los usuarios con relación a las fake news, y Facebook dijo, nosotros nos tenemos que cuidar, somos red social, pero si aquí van a compartir algo tiene que ser verdad, y hoy más que nunca los protocolos de sanción para las páginas son impresionantes, impresionantes, o sea, hay que tener mucho cuidado en qué publico en una página. En una organización universitaria quizá no se nota, pero quienes estamos trabajando en periodismo, permanentemente estamos recibiendo alertas de Facebook diciéndonos que ojo con lo que acabamos de publicar, que ojo con lo que acabamos de publicar. Y finalmente quiero cerrar con esa estadística, la estadística del e-commerce, las aplicaciones comerciales, la reingeniería y la reinvención. ¿Qué me dice la estadística? Que el 74% de las personas en el mundo, en promedio, están ya comprando por Internet. 74%. Colombia está en la cola. Recuerdan que Colombia en las primeras diapositivas estaban de primeros. Éramos los que más estábamos en Internet. Somos los que más chateamos, pero somos los que menos compras electrónicas hacemos en el rango mundial. 60% de la gente que está conectada. 60%. ¿Esto va a crecer? Sí, va a crecer, pero toda la gente tiene desconfianza en utilizar Mercado Libre, Línea o AliExpress. Bueno, aunque hay unas páginas donde uno pide algo y nunca le llega, pero, pero hay una desconfianza grandísima con relación a ese tema. Pero, ¿qué nos dice a nosotros como emprendedores, como comunicadores? Que ahí está la potencia, ahí está el potencial. La gestión de la comunicación que vamos a hacer, ¿a dónde tiene que ir dirigida? Pues tiene que ir dirigida al desarrollo de aplicaciones o análisis de comunicación o análisis de mensajes o estrategias publicitarias o estrategias de comunicación que le apunten al e-commerce o emprendimientos directos relacionados con el e-commerce. Y cierro con esta frase de Simon Kemp, que es el consultor de We Are Social, que es la firma que hizo este estudio. Con 4.000 millones de usuarios ahora mismo en línea,
ya somos capaces de ver nuevos patrones de comportamiento en el ámbito digital. Los teclados se van a sustituir por tecnologías de reconocimiento de voz. El contenido audiovisual dominará las redes y los mensajes. Las nuevas tecnologías ofrecerán una mejor experiencia digital al consumidor y las empresas necesitan reconsiderar sus estrategias, desarrollar nuevas competencias y tener la facilidad de adaptarse rápidamente. Él resume lo que tenemos que hacer tras superar esta pandemia y lo dijo antes de que arrancara la pandemia global del coronavirus. Con eso quería cerrar, agradecerles mucho por escucharme y aguantarme en este proceso. Espero que haya superado las expectativas la conferencia y si tienen algunas preguntas finales, estoy presto a atenderles. Bueno, muchísimas gracias, profesor Giner. Si tenemos, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Vamos a iniciar con una pregunta que hace Valentina Torres de cómo podemos generar tráfico en una fanpage, pero de una manera orgánica. La pregunta que nos tiene Valentina. Sí, Valentina, la voy a invitar a que vaya a Google. Bueno, le voy a responder, pero quiero hacerle una invitación, que vayas a Google, que vayas a YouTube mejor. Ayer anoche estuve viendo un video, lo iba a proyectar aquí, pero realmente era un video muy largo, era 15 minutos y todo es muy bueno. Y tú hablas de eso, es decir, de cómo generar tráfico orgánico en redes sociales. Y hay un video muy bueno que es de enero de este año. Lo busca así, generar tráfico en redes sociales. Hay un youtuber que lo ha subido y que él habla de los algoritmos de Facebook y da ciertas pistas. Da ciertas pistas. Yo más o menos las comenté. Y es que uno es la originalidad. Originalidad. Que lo que tú subas sea totalmente distinto a lo que ya otros han subido. Temas originales. Dos es el lenguaje. Tiene que ser muy claro lo que vas a decir. Y tres es el impacto. En la medida en que tú arranques con un grado que llame la atención, que genere un impacto en el título del video, en la entradilla del video o en el video mismo y captes a esa persona, eh, vas a lograr, vas a lograr un posicionamiento. Hay una estrategia que se está manejando mucho solo para Facebook porque no interactúa muy bien con redes sociales y es los textos Unicode. Hay páginas web, tú lo buscas en Google y puedes utilizar negrilla para después colocarla en tu perfil en Facebook. Es decir, que el titular quede con negrilla o que quede con cursiva o que quede tachado o que quede con bolitas y eso hace que tu texto sea más llamativo. Ese texto Unicode, buscas así, texto Unicode para Facebook y hay unas páginas que te permiten a ti escribir una frase, convertirla, la copias, la pegas a la hora que vas a hacer una publicación y eso se vuelve más visual y ese tipo de comportamientos orgánicos te permiten un mejor posicionamiento en redes sociales, porque una de las variables del algoritmo de Facebook es la puntuación. Y es que cuando tú subes un video, Facebook en los primeros minutos muestra cuál es el nivel de interactividad que ese video tiene. Si el video en los primeros minutos, con las primeras personas que lo vieron, tiene una respuesta importante, automáticamente Facebook comienza a ponerlo en un universo más grande de lo que significa las personas que hoy te están siguiendo. Si por el contrario el video no genera una reacción o tu contenido no genera una reacción, Facebook tarda más y le da prioridad a otras publicaciones para ser vistas dentro de los muros de un número ilimitado de personas, porque hoy ese número está limitado. ¿A cuántos no lo sabemos? Porque eso hace parte de los secretos tecnológicos de Facebook. Perfecto, muchas gracias, profesor. Pues, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Acá Valentina nos dice si el profesor nos hace el favor de rotarnos el link del video. Sí, claro, con mucho gusto. No sé, profe, qué repositorio va a ir, digamos, la conferencia, o si la subimos a alguna página en específico, o, bueno, no sé por dónde poder generar la interactividad del video. Si no, lo que pasa es que estoy usando otro computador del que estaba utilizando anoche para mandar el link de inmediato, pero pues voy a tratar de verlo aquí. Eh, Permítame yo, un momento. yo se los mando.
No se preocupen, yo mando la información a quien la solicito, usted me lo pasa a mí. Listo. ¿Alguna otra pregunta, compañeros jóvenes? Ah, perfecto. Tenemos una pregunta de José Galvis. Y la pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna manera de restringir esta información que se suministra a Facebook, aparte de las configuraciones convencionales? Pero, ¿a qué se refiere con restringir? No, no entiendo la pregunta. ¿A qué se refiere con restringir? José, ¿estás ahí? O sea, de poner unos filtros para que no todas las personas puedan ver lo que yo estoy publicando. Sí, vamos. Sí, José ya está contestando. Esperemos un Bueno. momento. Mm, Bueno, voy a tratar de responder. eh, Dale. hola, ya. Él se refiere a cómo podemos evitar que Facebook tome datos personales. No, no, no ingresando. No hay forma. Cuando tú abres tu red social, estás autorizando a que utilice todos tus datos. No hay forma. La única forma es no ingresar. No ingresar. Facebook, tú le entregas una autorización a Facebook para que interactúe como se la entregas a Google, o en muchas aplicaciones. Cuando tú vas a descargarte, te muestran una letra chiquita donde tú dices admit o está de acuerdo y uno le dice ok y uno pasa derecho. Y ahí le está diciendo básicamente que ellos van a tener tu información. Que con la regulación que hizo el Congreso americano, sí le dijo a Facebook, ojo con los datos, ¿no? Y Facebook dijo, sí, sí, congresista Max Zuckerberg, que tenía una cara de asustado en el Congreso. No, nosotros no estamos jugando con los datos y vamos a mejorar nuestros protocolos de seguridad, pero eso fue palabras para afuera. Perdón. Eh, no hay forma, la única sería que, o sea, tú puedes poner filtros para que otra gente no vea tu información. Tú puedes poner filtros para que nadie vea cuando cumples años, por ejemplo, o ni te puedan etiquetar, o si te van a etiquetar primero tú estés de acuerdo en que vaya esa etiqueta, por ejemplo, o bloquear a una persona, etcétera. Pero para Facebook no, no hay un filtro para que ellos no vean. Es decir, tú no puedes visitar la casa de alguien sin que ese alguien pues esté totalmente autorizado a que estés allí. Profe Estefanía, docentes fue que lo envié, pero le voy a mandar a Estefanía, mandé el link de ese youtuber, se lo estoy mandando a su WhatsApp para ver si usted lo pone de inmediato en el chat. Se llama ¿Cómo funciona el algoritmo de Facebook? Es un youtuber, es un video hasta gracioso de ver, pero lo que dice allí es el resumen de otro texto que previamente había visto. ¿Cómo funciona el algoritmo de Facebook en 2020? Se llama el video y ya se lo envié, profe, a ver si usted está en su WhatsApp, a ver si usted pudiese compartirlo al chat. Perfecto, ya lo voy a compartir. Hay otra pregunta del estudiante Guillermo Valencia y él nos pregunta, le pregunta a usted, profe, ¿cómo generar dinero en una página web de noticias aparte de la publicidad que pautan? Por tráfico, por la misma viralización, la monetización se llama eso. Eh, Facebook, YouTube permiten monetizar tus contenidos. Obviamente hay que cumplir con unos estándares, con unos protocolos, pero hoy todo es monetizable. Todo es monetizable. Así como tú le pagas a Facebook para promocionar algo, Facebook también te permite monetizar ciertos grados de tus productos. Es una relación a doble vía. De eso hay muchísimo en la web, de cómo entenderlo. No hay necesidad sino de tener, de pagar grandes conferencias, sino de tener disposición y de empezar a buscar cómo monetizar una página web. Entonces, aparte de la publicidad, monetizando. Es decir, si tú tienes una web, eh, lo que es más genérico hoy es que tú le des permiso a Google para que ponga una publicidad allí. Entonces, tú en tu página web puedes tener una publicidad de Coca-Cola, por ejemplo.
y Google te está pagando unos centavos de dólar por cada clic que la gente está viendo tu página. Y al final del año, esos centavos de dólar se convierten al menos en el dinero con el que tú puedes renovar hosting, dominio, certificados SSL y otros gastos que tenga tu página web. Pero hoy hay grados de monetización. Los youtubers viven de eso, de la monetización. Es decir, entre más personas te vean, entre más personas te lean, te vuelves un influencer y esa influencer pues puede ser o monetizado directamente con páginas o después te van a buscar grandes páginas, grandes empresas para que a través de tus videos tú promociones cosas, incluso sin promocionarlas directamente. Tú a veces ves un youtuber con un camibuso de Levi's, por ejemplo, y resulta que no es porque él se quería poner ese camibuso, sino que Levi's le está pagando para que utilice ese camibuso. Entonces esa es una forma de monetizar páginas web y redes sociales. Bueno, no hay más preguntas. Muchísimas gracias, profesor Giner, por este tiempo, por esta conferencia. Les damos las gracias a todos los asistentes en nombre del programa de comunicación social para que también nos acompañen en unas futuras conferencias en línea que vamos a realizar a través de este medio. Muchísimas gracias a todos. Y Profe, gracias, no, gracias a ustedes, gracias por oírme. Le envié también, profe Estefanía, la página del Digital Global Overview, es decir, donde está toda los datos de la encuesta global de conectividad en el mundo para hasta el año 2019, entonces allí la pueden compartir. La reitero, es una página en inglés, pero en Chrome se puede ver en español y leer intuitivamente y fácilmente. Les agradezco mucho. Les reitero la invitación, una vez se normalice esto. El Instituto de Periodismo José Martí de Cuba ha invitado a la Fundación Universitaria de Popayán, fundación completa, no solo la comunicación social, que quieran irse a capacitar a Cuba para que vayan a hacer un proceso de capacitación y a su vez de turismo, y solamente es cuadrar unos protocolos con la universidad muy sencillos y en donde se pueda hacer cursos de extensión de 2 o 3 semanas con un personal que puede ser mixto o un personal que puede ser particular, es decir, administrativos o docentes y estudiantes, o administrativos y docentes y estudiantes. Ya ellos ya tienen unas experiencias con, con otras universidades, y este estudio lo conocía ya, es decir, por eso se habla de la experiencia de Cuba, porque los cubanos, a pesar de tener pues muy poca conectividad a Internet a nivel social, como educadores sí, están muy al día en las investigaciones del mundo, y de allá pues se conocieron estos datos. Fue un poco mucho más profundo con relación al tema, porque ellos se fueron más desde el orden desde lo que les interesa a ellos, que significa la imagen y lo que es el comunismo y demás, pero allí conocí este estudio y me sirvió mucho para entender e interpretar las cifras que nos estaban mostrando allí. Por eso esta conferencia se basa en la experiencia que se tuvo en Cuba de la capacitación cubana. Ellos han desmenuzado este estudio de una forma impresionante para sus intereses, obviamente, y la invitación que yo hago es a que ustedes lo desmenucen para sus intereses. Muchas gracias y que acaben de tener un muy buen puente festivo.